el panel sobre regulación económica. Tenemos, la verdad, un panel muy bueno. Patricia Benavente, que es presidenta de Ocitran. Mariana Álvarez Guerrero, que es directora de estudios técnicos y regulatorios en la consultora Mercados Energéticos. Yoisa Dutra, que es directora del Centro de Estudios de Regulación e Infraestructura en la Fundación Getulio Vargas. Y Aldo González, que es profesor de Economía en la Universidad de Chile en temas de organización industrial, regulación y competencia. En este panel ellos van a hacer presentaciones breves de unos 15 minutos. Después vamos a hacer un diálogo y abrirlo a preguntas. Regulación económica es un tema es el tema que no queremos ver en PPPs. Es el tema que no es, para usar el término inglés, flashy, es mucho más divertido y realmente llama la atención de todos la estructuración, toda la generación de actividad para desarrollar el proyecto, cerrarlo y que aparezca, digamos, de alguna manera en los medios. Es de alguna manera haciendo una analogía con las relaciones, ¿no? Es muy divertido, digamos, la etapa del noviazgo, y si uno se casa, preparar la boda, la luna de miel, eso la verdad es muy bueno. El problema que tenemos después son los 30, 40 años de convivencia, que muchas veces no termina bien. Es convivencia que tenemos shocks, muchos positivos, y eso es muy lindo, otros negativos, y tenemos justamente esta gente, por ejemplo, Patricia, es el árbitro que tiene que decir, bueno, cómo resolvemos estos shocks, especialmente los negativos. Entonces, bueno, con esta introducción empezamos con Patricia, la presentación, y ahí continuamos. Vas a hablar desde ahí, perfecto. Bueno, me alegra que tengamos más público que hace un momento. A diferencia de Tomás, pienso que aun cuando nos toca, digamos, la parte más larga dentro del ciclo de proyecto de inversión, que es la etapa de ejecución de contrato, yo pienso que es la parte más importante. Sí, no se le presta tanta atención, pero es la parte más importante porque finalmente el éxito de una asociación público-privada se va a medir en realidad por el nivel de satisfacción de los usuarios y de los ciudadanos, que son aquellos por los que se hacen esfuerzos público-privados por cerrar brechas de infraestructura. Entonces, vamos a empezar un poco contándoles cuál es la experiencia en el caso peruano. Voy a ir de frente a la parte de la experiencia de nosotros. En el caso de Perú hay 4 reguladores económicos propiamente dichos. Y hablo de reguladores económicos porque muchas veces se habla de regulación sobre regulación cuando se está hablando de la actividad normativa del Estado. Yo me voy a centrar específicamente en reguladores económicos propiamente dichos, que en el caso de Perú son 4, para aquellos sectores de la economía que están sometidos a régimen de regulación económica en la medida que las infraestructuras están asociadas a nociones de monopolio natural. Entonces, hay regulador económico en el Perú para el caso de energía, para el caso de telecomunicaciones, para el caso de saneamiento y para el caso de infraestructura de transporte de uso público. En el caso de Perú, tenemos 18 años de existencia, tenemos 31 contratos de concesión y que involucran un monto de inversión de más de 14.000 millones de dólares. Una cosa que es importante resaltar respecto al modelo de regulación económica de Perú es que tiene unos blindajes para el funcionamiento de la entidad bastante potentes
en materia institucional. Para empezar, los directores, el presidente del directorio, como es mi caso, y los directores son todos nombrados por concurso público de méritos y su nombramiento no coincide con el periodo de gobierno. Es decir, nos nombran cuando el gobierno ya esté establecido y nos vamos a ir cuando el gobierno ya se fue. Son 5 años el periodo de gestión de los directivos de un regulador y el nombramiento y la remoción de los reguladores está regulado. O sea, no es un nombramiento político. Otra cosa importante que hay que resaltar es que tenemos unos mecanismos de designación de gerentes y de equipo técnico en general muy transparente, todos son concurso público de méritos, las exigencias son muy fuertes en materia de especialización y, digamos, estamos organizados por grandes líneas de acción. Una línea de acción importantísima en el caso de Ocitran es, por cierto, la regulación económica y la otra línea de acción es la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión. En regulación económica tenemos 2 instrumentos regulatorios importantes. Uno es la regulación tarifaria y el otro es la regulación por acceso a las facilidades esenciales, es decir, el acceso a estas infraestructuras o instalaciones que otros agentes económicos que son usuarios de las infraestructuras, pero que son empresas, requieren para proveer sus propios servicios en el mercado. Entonces, ¿qué es importante resaltar respecto al marco regulatorio de Ocitran? Tenemos una función normativa, una reguladora, que es la económica, una supervisora y fiscalizadora y una de solución de controversias y reclamos. En materia de regulación económica, es importante resaltar lo siguiente, y voy a ir de frente aquí. En el caso de carreteras, creo que es más digamos, utilizado la regulación a través del contrato de concesión. Y este es un tema bien importante, ¿cuándo regular económicamente a través del contrato y cuándo es necesario complementar la regulación inicial que está en los contratos de concesión con una regulación más, digamos, dinámica en función al marco normativo regulatorio? En el caso de Perú tenemos 16 carreteras, en todas ellas el peaje está establecido en el contrato de concesión. Digamos, hay un periodo regulatorio inicial y luego los peajes están indexados y son actualizados periódicamente. Pero en el caso de infraestructura de terminales, puertos y aeropuertos, se utiliza mucho la regulación a través de tarifas tope, de price cap. Entonces, inicialmente hay un periodo regulatorio de unos 5 años y a partir de ahí, con un marco regulatorio preexistente a los contratos de concesión, conocido, transparente, se van fijando las tarifas periódicamente. Los reguladores económicos tenemos en Perú probablemente los mecanismos de transparencia y accountability más potentes que hay dentro del Estado peruano. Hace poco hemos estado en abril en la red de reguladores económicos de OECD y los reguladores económicos han recibido un reconocimiento de parte de los países miembros de OECD porque nuestros lineamientos y nuestro marco regulatorio está bien adecuado a los principios de OECD. Por ejemplo, para fijar tarifas, para fijar el factor de productividad que va a determinar las tarifas del nuevo periodo regulatorio, se hacen audiencias públicas donde el equipo técnico, el regulador, tiene que sustentar ante toda la ciudadanía y todos los interesados los estudios económicos que sustentan su propuesta tarifaria. Hay además audiencias privadas, todas establecidas en agendas, todas conocidas. Hay una participación muy fuerte de los usuarios. En el caso de Ocitran fuimos pioneros en la creación de consejos de usuarios que se integran a los procesos regulatorios no de manera orgánica. Y esto lo quiero resaltar porque muchas veces se discute si es que en los cargos directivos, en los consejos directivos de los reguladores deben estar representadas las empresas reguladas y los usuarios. Nuestra experiencia de 18 años nos dice que es muy negativo pensar en esquemas institucionales que integren dentro de los consejos directivos a las empresas y a los usuarios. Lo que requiere un regulador para funcionar de manera eficiente es autonomía. Autonomía del poder político, autonomía del poder empresarial. Cuando se iniciaron los reguladores en Perú, había dentro de los directorios empresas y usuarios, y lo que había era una discusión irreconciliable de intereses contrapuestos que no permitía hacer un trabajo técnico. Así que ese esquema se cambió muy inicialmente y ha permanecido por más de 20 años el esquema que les digo que es muy blindado y netamente técnico. Yo siempre les digo a los chicos en el equipo que es un lujo poder trabajar en una institución donde uno puede opinar técnicamente
y proveer herramientas y criterios a quienes van a tener que tomar decisiones en el poder político. Muchas veces los funcionarios públicos tenemos que enfrentar presiones de diversa índole, pero en un regulador uno puede darse el lujo de emitir una opinión netamente técnica. Y creo que ese es el key del tema. Es importante proveer a estas instituciones de los mecanismos que le permitan seguir trabajando de esta manera. El regulador es aquel que tiene que ver la vida del contrato durante los 25 o 30 años que dura. Y es fundamental, y esa es una lección que nosotros queremos resaltar, el tener plataformas institucionalizadas de diálogo con los stakeholders, no solo con las empresas reguladas, con los usuarios. Nosotros tenemos consejos de usuarios regionales y tenemos consejos de usuarios de alcance nacional de puertos, de aeropuertos, de vías, de carreteras y de ferrocarriles, porque ahora tenemos un metro de Lima que va a tener un impacto social importante y en el que tenemos ya asociaciones representativas de usuarios que vamos a integrar. Estos consejos de usuarios tienen carácter consultivo. Ellos pueden proveernos de información, pueden hacer denuncias también, pero sobre todo tienen el derecho de participar en la adopción de decisiones de carácter técnico como la fijación tarifaria o, por ejemplo, tomar conocimiento de los procesos de renegociación de contratos. Entonces, quienes modifican los contratos efectivamente son las partes, pero como quiera que el regulador es este árbitro institucional y tiene que emitir una opinión en los casos de renegociación, previamente a la emisión de su opinión ha recibido feedback de los usuarios porque se ha discutido y se les ha informado de cuáles van a ser, digamos, los alcances de estas modificaciones contractuales. ¿Cuál es, digamos, el tipo de regulación que nosotros utilizamos más frecuentemente en Perú para puertos y aeropuertos? Es price cap. Esto permite, digamos, trasladar las eficiencias de productividad que ha alcanzado la empresa a los usuarios. Hemos tenido en Ocitran ya 8 procesos de fijación de factor de productividad, ninguno de ellos ha sido impugnado en arbitraje ni en la vía contenciosa administrativa, y creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, tanto las empresas como los usuarios han ido sofisticando su conocimiento en este tema, y creo que es lo que ha permitido justamente que estos procesos tarifarios que tienen un impacto fuerte en la vida del regulador se hayan llevado de buena manera. Ahora, una cosa que también es importante resaltar es sí es importante incidir en la regulación económica en los contratos de concesión. Una manera que tiene Perú de enfrentar este tema es que el regulador participa en la etapa de diseño de contrato, pero con opiniones. Entonces, no se puede aprobar una versión final de un contrato de APP sin que el regulador emita una opinión. Por cierto que los tiempos son muy cortos y la manera que tenemos para enfrentar esto de manera adecuada es tener una relación bien coordinada con el órgano licitante desde la primera versión de contrato. Pero la opinión formal se da al final, ¿no? Digamos, ya cuando se tiene la versión final de contrato. Y es importante que el regulador pueda dar feedback a quien estructura el contrato, y es importante que durante la vida del contrato haya actores que puedan nutrirse de la experiencia de la APP en su etapa de ejecución. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Creo que en Perú podemos ofrecer buenas prácticas en materia de regulación económica. Creo que el mercado ha ido evolucionando su conocimiento. Hay, por ejemplo, una asociación de fomento a la infraestructura donde están integradas las empresas concesionarias del Estado en servicios públicos, pero hay también una red de reguladores económicos al amparo de OSD a la que los reguladores peruanos se han integrado y que nos sirve para tener un networking entre reguladores, porque es importante intercambiar experiencias y, por ejemplo, tener un database sobre benchmarking en materia de tarifas y en materia de buenas prácticas. Ese es un tema en el que el Perú se ha comprometido. Hay un programa País de Ingreso OSD que va a tomar su tiempo, pero ya hay algunos segmentos, y la regulación económica efectivamente es uno de ellos, en los que ya hay una relación más intensa con otros reguladores económicos de la región. Les dejo la palabra para que podamos intercambiar comentarios después.
Good morning. I'm sorry, I'm going to speak in English. My Spanish skills are not that good. And so, firstly, I would like to thank the organization of this event, such a relevant event, and also for inviting me to make part of this panel that discusses a very relevant issue, and I intend to bring some of the recent experience of a long-term relationship between state and public and private partners as well in the power sector in Brazil. And so this is the roadmap. What we have there is that in Brazil, among the regulated network industries, the power sector has been at the forefront of the economic regulation. This federal electricity regulator, ANEEL, was established in 1997, and it's in charge of regulating an industry that comprises more than 60 distribution companies, thousands of generation units, more than 100 transmission companies as well. The country managed to connect more than 99% of its population of more than 200 million people. And according to some studies, even from the World Bank, I could cite Andrés Azumendi, 2014, but former ones as well. This regulator has been ranked among the best ones according to the measures of regulatory governance. So a set of dimensions that assess the decision-making process, its transparency, accountability, clarity of roles, the ability to enforce contracts. But what is interesting is that despite its positive assessment, in 2012, the Congress authorized an intervention by the regulator in 8 distribution companies, all of them controlled by the same holding company, Rede or network. These companies at the time exhibited unsustainably high levels of debt. They started defaulting several obligations, including fiscal debts and debts with related companies, parenting companies at the same holding company. The economic and financial situation at the time was clearly unsustainable. And this intervention lasted from August of 2012 up to April of 2014. There is another event that's worth mentioning, is that in 2015, the government had to make a decision on allowing the distribution companies, more than 30 distribution companies, to renew or to have renewed their concession contracts. These companies were responsible for more than 50 million user units. Say this is more than half of the population as well, more than half of the total annual revenue in the sector. But the continuation of this process was subject to the approval by the Federal Court of Audits. Because according to the Constitution, at the end or at the termination of the contracts, the concessions must be allocated through a competitive bidding process. So in his assessment of the decision to approve an extension of this PPP contract, the Brazilian Court of Audits explicitly stated that the majority of the companies applying for an extension of this concession contract exhibited poor quality measured by continuity indexes. They lack economic and financial sustainability, meaning that several companies lack the ability to generate funds sufficient to cover for the debt services as well as investments. And they exhibit deficit of governance. Say the 2012 episode made clear that the holding company into the control of the 8 distribution companies failed to follow good practices of corporate governance. Several contracts among the parties also explain the fragile situation in such companies. So the decision of the Court of Audits was to condition the extension of these contracts to the improvement in several dimensions, 3 to be exactly. The quality, so
There is a mandate to establish a path to improve the quality standards in the provision of services, commitment to standards of economic and financial sustainability, and also corporate governance. So the point that I think it's interesting to make is that according to several findings in the economic literature, the ordinary business of a regulated company requires, along the way, interacting with several principles or regulators. We are not talking only about a sectoral regulation. We are talking about an environmental regulator, we are talking about a competition authority, we are talking about a capital markets regulator. In such a context, it's very important that each of these so-called regulators or principles in the economic literature restrain their scope to their respective legal mandate and to their area of expertise, following what we call the principle of clarity of roles. So regulation intends to address market failures, but in the process, it may not lead to other failures as well. So the broadening of the scope of this regulator should attend and avoid creating transaction costs that are unnecessary for these regulated companies, because otherwise we would just be adding to risks. So the relevant question here is, to what extent, I'm going to leave you this presentation, and so it informs part of this process. And so it's important to assess to what extent should we trust or should we allow the sectoral regulator to extend its scope to encompass the regulation of, say, corporate governance or the economic and financial sustainability. Isn't it preferable, for example, to leave this task to the capital markets regulator? The question is that the recent experience that I'm describing is being interpreted as sort of a deficit of regulation from, say, the capital markets regulator as well. So the bulk of the electricity users are served by distribution companies that are either only listed or listed at very low levels of corporate governance, meaning that they fail to comply with higher levels of corporate governance. Hence, it can be argued that a proper understanding of the underlying conditions that are sort of industry-specific is a valuable skill to improve the economic regulation of PPPs under certain circumstances. So, in this case, the solution was to establish a command for the regulator to broaden the scope of economic regulation in the public services or public provision of electricity distribution. And we are sort of helping to inform the process to assure that the benefits of this broader scope regulation are greater than the transaction costs or to the burden that is imposed on the regulated companies that would, for example, would have to comply to several other requirements in terms of delivering or gathering information. So the main point that I would like to leave here is that since there is, in this case, there is a mandate, okay, for a new regulatory framework to be applied for these recently extended concession contracts. So this case can be perceived as the result of experience. Despite the positive assessments, the regulatory toolkit in the power sector did not prove to be robust to some, say, manipulation that emerged mainly due to the poor corporate governance of the regulated company. So the regulator is pursuing a different approach that will apply to the recently renewed concession contracts. Developments like this are key to the major challenge that is to manage a contract, say a PPP contract. Because in the end of the day, users care not only about what happens in the allocation stage, in the financial closure, but also they care about what happens during the whole contract and to the provision that takes place during its duration.
So regulation is key to the management of these contracts. And it's very important that investors are aware of the incentives and the obligations that are going to apply to this contract during its whole time, the lifetime of the contract, at the moment they are deciding, or say, the moment in which they are participating in the discussions to invest, the moment they are competing. So I think this is the main message. We are sort of helping to inform the process, and our intention, our goal is to deliver a platform in which all the public and relevant information will be made available for people to follow, in general, the ability to comply with these regulations. Thank you. Excelente. Muchas gracias, Joisa. Aldo, pasamos a tu presentación. Joisa, la verdad es que menciona un tema que hasta ahora no se había tratado con profundidad en la regulación económica, que es si deberían los reguladores mejorar o tener instrumentos para mejorar corporate governance. Hasta ahora no se ha hecho de la manera que se necesita, por ejemplo, en el caso de Brasil. Es una lección tal vez para después preguntas de cómo hacerlo, es una pregunta abierta para la regulación en la región. Aldo. Gracias. Buenos días. Mi presentación va a ser acerca de problemas económicos que aparecen en la regulación económica de las infraestructuras de transporte, más que contarles cómo funciona la tarificación por el uso de estas infraestructuras en Chile, que es algo muy estándar y conocido. Voy a intentar hablar sobre tarificación a usuarios, acceso a infraestructuras y también algo de competencia entre infraestructuras, si el tiempo lo permite. Me estoy refiriendo a qué tipo de obras, carreteras interurbanas, autopistas urbanas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Cada una de estas estructuras tiene sus particularidades, pero comparten ciertos elementos comunes en temas económicos, sobre todo lo que es el fijar precios. Una pregunta fundamental y básica es saber cuál es el rol que cumplen las tarifas a los usuarios. La primera dice, bueno, la tarifa es para pagar la inversión, obvio, estamos de acuerdo. En el largo plazo la infraestructura se tiene que pagar al concesionario, también puede ser un instrumento para recaudar fondos más allá de pagar la infraestructura y adicionalmente es una herramienta para controlar la congestión y hacer una asignación eficiente de la demanda en la red de carreteras. Podemos además con la tarifa controlar externalidades ambientales, por ejemplo, lo que es camión versus tren. Cuando uno tiene un solo instrumento para cumplir múltiples objetivos en economía, esto obviamente nos va a llevar a un resultado subóptimo y comienzan a aparecer problemas. Además tenemos restricciones, no podemos cobrar muy caro porque hay usuarios que no tienen capacidad de pago, no podemos tener diferencias tarifarias muy grandes entre distintas regiones, entre distintas zonas de la ciudad o entre distintas regiones del país. Las tarifas tienen que ser entendidas por la gente para que cumplan su propósito de señal de precio y además, algo que hoy día está siendo muy relevante, las tarifas tienen que tener legitimación, es decir, que la gente sienta que está pagando por algo, por recibir un servicio de buena calidad. Las tarifas tienen que ser factibles de cobrar. Esto suena de perogrullo, pero los sistemas de free flow, como los que se están implementando en Chile, hay un problema con la incobrabilidad y eso obviamente afecta el beneficio de tener un sistema que no interrumpa el tráfico al cobrar. Y finalmente tenemos las restricciones o rigideces propias del contrato regulatorio, por cuanto muchas veces la tarifa queda fijada al inicio del contrato en la variable de adjudicación y por lo tanto no puede cambiarse tan fácilmente si es que el regulador o el concesionario así lo desea. Soluciones a este problema. En Chile, por lo menos, muchos de los contratos regulatorios se asignan por menor cobro tarifario, por lo tanto, ese valor que se ofertó no se puede cambiar. Usando un término un poco extremo, muchos hablan de
que la oferta es sagrada, no se toca, y tiene mucha razón porque obviamente uno ofertó en base a eso. Quizás es útil pensar en mecanismos distintos de separar el cobro del uso del financiamiento de la infraestructura. Esto nos permite usar la señal de precio para asignar mejor la demanda. Esto es válido sobre todo cuando el costo marginal del uso, cuando la congestión es alta en autopistas urbanas, es mucho mayor al costo medio. Las rentas, los pagos excesivos van al Estado y no van al concesionario. Eso ayuda a la legitimación del sistema tarifario. Mucha gente dice, yo le estoy llenando los bolsillos al concesionario, me cobran mucho y la carretera está saturada. Los que utilizan la Costanera Norte en Santiago o la autopista central a ciertas horas pagan mucho y la autopista está congestionada. La gente dice, me están cobrando por un servicio de mala calidad. Mire, si le cobráramos lo eficiente tendríamos que cobrarle 3 veces. Esa es la respuesta. Pero obviamente la gente no va a estar a favor. Relicitar obras terminadas sin ampliación. Para mantener la capacidad de pago muchas veces está la tentación de cuando termina el periodo de la licitación de decir, bueno, para que la gente siga pagando hagamos obras. Y con eso se justifica el cobro. Y muchas veces esas obras a lo mejor no tienen sentido y hay un uso alternativo de los recursos, sino si el contrato de Costanera Norte termina en 10 años más y no hay que hacer ampliaciones ni inversiones adicionales, no tiene sentido cobrarle el costo medio a la gente, sino que hay que seguir cobrando un costo para optimizar el uso del transporte. Más instrumentos, se pueden usar subsidios, impuestos, regular el tráfico, las entradas, más que usar precios, si es que hay un problema con el cobro, usar sistemas free flow de pago que sean compatibles en toda la red de carreteras. Esto requiere coordinar las concesionarias de modo de que se pueda usar un dispositivo en todos los autopistas. Esto es similar al uso de la tarjeta de crédito universal. Es muy análogo. Y la pregunta es si podemos usar modelos regulatorios más flexibles y que no todo quede determinado en T igual 0, es decir, al comienzo y después esto no se puede cambiar porque se modifica el contrato. Obviamente hay problemas, tiene sentido ser rígido, pero a lo menos en el caso de Chile no tenemos bien resuelto el tema de la supervisión y los cambios contractuales en infraestructura. Bueno, acá hay un ejemplo, me lo voy a saltar. Lo que es importante notar, estas son ilustraciones que se las saqué a la publicación de los concesionarios COPSA, que muestra que en carreteras interurbanas el tráfico crece a un 9,2% anual desde el año 2007, las autopistas urbanas un 10%. Entonces, autopistas urbanas que es imposible ampliarlas, que se van a seguir usando, que están congestionadas, no tiene sentido cobrar el costo medio. Y ahí hay posibilidades de recaudar fondos. ¿Dónde aplicamos la restricción de autofinanciamiento? Hacemos sistemas de redes, donde hay carreteras que alimentan a otras y por lo tanto las tarifas que yo le fije a una autopista inciden en los flujos de otra autopista y eso afecta obviamente su estado financiero y la posibilidad de que se autofinancien. Cuando el Estado es el reclamante residual de la tarifa, tiene más flexibilidad para asignar los pagos y asegurar el autofinanciamiento de los contratos. Sin embargo, uno también debe darle incentivos a las autopistas a cobrar y a perseguir a quienes hagan uso fraudulento de las autopistas sin pagar. Este es el problema que tenemos en el transporte público en Santiago. No hay incentivos a cobrar porque el concesionario supone que al final el Estado le va a responder y le va a garantizar su financiamiento y el problema es que la incobrabilidad sube. Entonces ahí hay un trade-off. Yo diría que en Chile los aeropuertos tienen bien solucionado este tema de los cobros y el uso en red. Se considera los aeropuertos no como infraestructuras aisladas, sino como un conjunto de una red de aeropuertos donde los usuarios viajan de un punto a otro. Si ustedes ven, por ejemplo, acá este es el tráfico doméstico, no internacional de pasajeros en aeropuertos de Chile. Santiago tiene más de 8,5 millones, 9 millones probablemente ahora de flujo doméstico, y el resto de los aeropuertos
tiene menos de 2 millones. Entonces uno diría lo que se cobra en Santiago, porque hay tarifa única, subsidia Antofagasta, Calama, etcétera. Y la verdad es que no es cierto, porque todo este tráfico que recibe Santiago o que origina Santiago va a un aeropuerto de otra ciudad. Es decir, si estuviera Santiago solo y ningún otro aeropuerto, no habría tráfico doméstico, ¿eh? Entonces se considera como red y el Estado aplica los subsidios internamente con un cobro uniforme por pasajero independiente del aeropuerto. Competencia en infraestructura, este es el último tema. ¿Es posible, es factible que haya competencia entre distintos prestadores de servicios de infraestructura? Nosotros en esta área estamos acostumbrados a pensar bajo la lógica del monopolio natural y la facilidad esencial, y no nos gusta la competencia. Entonces decimos, no, porque si entra otro, el primero invirtió, y qué es lo que pasa, y vamos a tener costo medio más alto. La verdad es que el monopolio natural y la infraestructura no son sinónimos y depende del rango de flujo, de tráfico. La congestión ya nos dice de que las economías de escala se agotan y hay factibilidad de tener competencia en grado decreciente desde los terminales portuarios. Esto pasa en Chile, pasa en Perú y pasa en todos los países de Latinoamérica y del mundo, donde es factible que distintos terminales con sus contratos regulatorios compitan con otro terminal. La competencia tren versus camión también es factible. Autopistas urbanas, cuando hay más de una alternativa, es posible que compitan por los usuarios. Ahí la pregunta es cuál es el instrumento para competir, y en aeropuertos ya es más difícil. Por lo menos en Chile no hay competencia y no se vislumbra que sea factible que 2 aeropuertos compitan por el tráfico de una misma ciudad. Medidas pro competencia que se pueden tomar en infraestructura. Autopistas urbanas, sobre todo en servicios que sean sustitutos, autopistas interurbanas, urbanas, terminales portuarios, abrir servicios que sean potencialmente competitivos dentro de la infraestructura. El típico caso es el aeropuerto, el cual algunos servicios terrestres complementarios de transporte pueden abrirse a la competencia y no darlos en forma monopólica. El servicio de ferries también es sujeto a competencia, y el transporte ferroviario de carga dentro de la red. Ahí la red de transporte de ferrocarril tiene que tener acceso, tiene que dar libre acceso. El tema de la integración vertical entre segmentos monopólicos y competitivos que sucede en puertos y aeropuertos es algo que hay que analizar. Finalmente, para el tema de competencia, tengo 2 láminas más. Hay un problema obvio de riesgo de demanda, esto no es gratis. Si yo soy un concesionario y sé que en 10 años más entra una nueva infraestructura que va a competir por la mía, mis ingresos futuros van a bajar y probablemente la tarifa mínima que pida sea más alta. Eso significa que ahí tengo un trade-off entre tarifa menor ahora o competencia futura, que es lo importante. En infraestructura, además, no podemos salir, al que le va mal se tiene que quedar, no hay salida. ¿Quién percibe la tarifa? ¿Es el Estado o es el concesionario? Es otra pregunta. Si es el Estado el reclamante residual de la tarifa, obviamente, él va a internalizar el efecto de tener competencia a futuro. Finalmente, regular interconexiones, que las carreteras, cuando uno pueda cambiarse a la carretera paralela, esté bien señalizado. Acá termino con un ejemplo. Esto es Américo Vespucio llegando a la ruta 68 por el poniente. Hay un pequeño letrero que dice al poniente Costanera. Eso es Costanera Norte. Obviamente ese tráfico le compite a esa alternativa, le compite a Vespucio. Es un letrero que prácticamente no se nota. Y este no aparece muy grande, pero mucho más grande, que es cuando uno viene de la costa y va a entrar a Costanera Norte hacia el oriente. Justo antes de la entrada hay un letrero de la concesionaria Américo Vespucio, o no sé si es del MOB más grande, con más dimensiones, dice, usted se puede también ir por nuestra autopista. Entonces ahí hay un ejemplo, una ilustración de competencia entre estos 2 oferentes. Gracias.
Buenos días, yo soy Mariana Álvarez Guerrero, ya me han presentado, trabajo básicamente en consultoría específicamente relacionada con el sector de distribución de energía eléctrica, así que mi ponencia va a tratar sobre la regulación económica en el sector de energía eléctrica. Básicamente voy a resumir muy brevemente los aspectos que se detallan en esta filmina, describir cómo aparecen las asociaciones entre el sector público y el sector privado en el sector eléctrico, por qué es necesario regular el sector eléctrico, cómo se determina y el porqué de una tarifa eléctrica al usuario final y cuáles son los distintos modelos institucionales que se observan y cómo impactan estos en la fijación de una tarifa eléctrica, cuáles son los distintos componentes de una tarifa de distribución de energía eléctrica, cuáles son los métodos de regulación de la distribución eléctrica, algunos de los cuales ya se han comentado porque son afines a otros sectores de servicios públicos regulados y de monopolios naturales, algunas experiencias en la región y reflexiones sobre estas experiencias y experiencias internacionales en general, y finalmente cuáles son algunos desafíos actuales en la regulación de tarifas eléctricas. Bueno, como todos ustedes saben, entre los años 80 y los 90 en la región de América Latina se realizaron reformas estructurales en el sector eléctrico que propiciaron la privatización de empresas públicas, ¿no? Actualmente la mayor parte de las empresas de distribución eléctrica de la región están en manos privadas. En general, el modelo clásico de asociación entre el sector público y el sector privado para propiciar esta transferencia de empresas al sector privado ha sido la suscripción de contratos de concesión que regulan la forma en que se fijan las tarifas, cuáles son las obligaciones y los derechos de las empresas de concesión. Y dado que el servicio de distribución eléctrica es un servicio público, una vez que aparecieron las empresas privadas en los sectores de servicios públicos, también apareció la necesidad de controlar, regular y fiscalizar el mismo, ¿no? A veces estas tres actividades están en manos de un solo sector, a veces se separan en sectores estatales diferentes, ¿no? Quien controla y fiscaliza y quién es el organismo regulador, ¿no? Y las agencias reguladoras son parte entonces esencial de la estructura del sector, especialmente en aquellos países en donde efectivamente se ha privatizado el sector eléctrico, ¿no? Cabe decir en este sentido que los procesos de privatización en la región, en lo que hace a la actividad de distribución de energía eléctrica y a transporte de energía eléctrica, actividades de redes en particular, sin yo querer meterme en otras actividades, porque creo que hubo diferencias, al menos en los casos que conozco, pero en particular en el sector eléctrico han sido exitosas, digamos, ¿no? Ha habido mayor inversión, ha mejorado en general la calidad del servicio, y lo que uno observa es que hasta el día de hoy se mantienen esos esquemas, digamos, no se ha ido para atrás en general. Se pueden haber cambiado algunos rumbos, pero no se ha ido para atrás, ¿no? En general, digamos, ¿no? ¿Por qué aparece entonces la necesidad de regular una vez que se privatizan básicamente las empresas que antes eran públicas? Básicamente lo que se hizo en primer lugar en estas reformas del sector eléctrico es desverticalizar el sector, ¿no? Se separaron las actividades de generación, de transporte y distribución eléctrica, dado que en particular la actividad de generación se puede considerar competitiva, y las actividades de redes, que es transporte y distribución de energía eléctrica, son actividades que constituyen claros ejemplos de monopolio natural, ¿no? Quitando aquí el tema de comercialización, en el caso de transporte y distribución seguirán siendo actividades reguladas por el momento, excepto haya cambios tecnológicos, porque en efecto siguen siendo actividades de monopolios natural, ¿no? Coincido con lo que dijo Aldo. Bueno, hay otras actividades que hace un tiempo atrás, como básicamente la telecomunicación, eran actividades que constituían monopolios naturales y necesitaban ser reguladas, y bueno, y con el tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? Debido a condiciones tecnológicas, básicamente, ¿no? En el sector de transporte y distribución, hasta el momento eso no se observa, sí en el sector de comercialización, del sector eléctrico, donde en algunos países empieza a observarse competencia, ¿no? No en América Latina, pero sí en algunos otros países.
Entonces, ¿por qué es necesario regular estos monopolios naturales? Bueno, existen diversos motivos. Hay motivos de tipo social o políticos, que en realidad son actividades, digamos, la energía eléctrica es hoy esencial para la vida y la calidad de vida de las personas, así que en ese sentido debe ser regulada, además por motivos políticos también, es esencial también para las actividades productivas, es esencial subsidiar a algunos usuarios muy vulnerables que tal vez no pueden pagar una tarifa eléctrica. Pero desde el punto de vista normativo y económico, la principal razón que lleva a que es necesario regular las actividades de redes de energía eléctrica es esto que comentábamos, que son monopolios naturales, ¿no? Y por lo tanto tienen economías de escala y además su aditividad de costos, ¿no? Es decir, es más caro prestar el servicio de redes eléctricas cuando digamos, aumenta el costo medio toda vez que aparece otra empresa, ¿no? Que sí es prestado por una sola empresa. Esta regulación hace que se necesite que aparezca un órgano regulador independiente. ¿Independiente de quién? Independiente de las empresas e independiente también de condicionamientos políticos, digamos, ¿no? Aunque ambos actores desde ya que influyen al regulador, la idea de estos reguladores es que sean organismos técnicos, ¿no? Que no tengan en principio consideraciones políticas, que seguramente una tarifa eléctrica aparecen posteriormente, pero que en principio tengan un enfoque puramente técnico y puramente económico. Esta es la idea del regulador independiente, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Diversas: la resolución de conflictos, el desarrollo de normas, digamos, el Poder Ejecutivo es quien hace, supongamos, la ley eléctrica o normas más de carácter general, y los reguladores establecen normativa más de detalle, ¿no? Y además, en particular, la fijación de tarifas, ¿no? Esta es una de las cuestiones más importantes que resuelven los reguladores en los mercados que han sido reestructurados y reformados, ¿no? Y se entiende entonces que esta fijación de tarifas debe ser un proceso técnico e independiente, pero valga decir que al fin, digamos que siempre al fin de cualquier proceso de revisión de tarifas de distribución, digamos, estas tarifas técnicas es necesario acomodarlas a cuestiones particulares que tienen que ver con que se alineen a las políticas de Estado y etcétera. Esto no quiere decir que el Estado tenga que influir políticamente sobre las tarifas, pero bueno, al ser un bien esencial, como dijimos anteriormente, un servicio público, el Estado suele aparecer al final del proceso y redefine el proceso. Básicamente, por ejemplo, con la aparición de lo que se llama tarifa social o subsidios en tarifas eléctricas, que es promover tarifas que no cubren el costo de servicio para aquellos usuarios más vulnerables económicamente que no pueden pagar el costo del servicio eléctrico, ¿no? Y esto se puede financiar de distintas maneras, en algunos casos mediante subsidios cruzados, es decir, que los usuarios más ricos cubran ese costo de servicio pagando por encima del costo de servicio, o por financiamiento externo, digamos, del propio Estado, que financie a las empresas de distribución por cobrar una tarifa que no cubre el costo de servicio a algunos usuarios más vulnerables. La tarifa eléctrica, entonces, al usuario final va a estar compuesta de estos tres componentes de la cadena de valor del sector eléctrico que comentamos. Va a incluir los costos de generación, es decir, el pago que las empresas distribuidoras le deben hacer a quienes generan y producen energía eléctrica para abastecer el mercado de distribución. También el pago del costo de transmisión, que también es un costo de redes y es una tarifa también regulada, con características muy similares a cómo se regula la tarifa de distribución eléctrica. Y el componente de distribución y comercialización, que en algunos casos, como les comentaba, se separa toda vez que empiezan a aparecer comercializadores independientes que no son regulados y que compiten por los usuarios finales, ¿no? Que esto ya se empieza a ver en algunos países. Hay distintos modelos institucionales, el que se ve en la figura de la derecha, de vuestra derecha,
es el modelo que prevalecía en América Latina antes de la reforma, donde hay una sola empresa, en general un monopolio estatal único, que brindaba las actividades de generación, de transmisión y de distribución y vendía energía eléctrica al usuario final con una tarifa integrada. Este modelo en general ha desaparecido con la reestructuración, excepto en algunos casos, ¿no? Se mantiene en Paraguay, se mantiene en Uruguay, bueno, en México ahora también están en un proceso de reforma bastante importante, pero hasta ahora se ha mantenido, ¿no? El segundo modelo que aparece allí, básicamente son generadores y aparece una agencia, o como se conoce en Europa, un pool, digamos, que es una agencia que compra energía eléctrica de los generadores y se la vende a los distribuidores a través de un acceso libre a las redes de transporte que tienen los distribuidores y esta agencia compradora de energía eléctrica, ¿no? Y los distribuidores que le venden al usuario final. El tercer modelo, que se denominó ahí modelo de competencia mayorista, en donde los distribuidores pueden comprar energía eléctrica a un mercado, a un pool, pero también podrían comprar energía eléctrica directamente al generador. Entonces el generador compite a través de contratos unilaterales con los distribuidores o bien en el mercado spot, ¿no? Y los distribuidores nuevamente vendiéndole energía eléctrica a usuarios que son cautivos en este caso, ¿no? Como se ven las flechitas del final, cada distribuidor le vende a un solo usuario, no hay competencia respecto a los usuarios, ¿no? Y en el tercer modelo, donde puede empezar a aparecer algo de competencia en el sector minorista, es decir, por los usuarios, que también aparece la figura del comercializador, ¿no? Entonces allí se ve que el usuario podría eventualmente comprar a distribuidores o comercializadores. Los componentes de la tarifa final básicamente son los costos de explotación, de operación, mantenimiento, administración y comercialización, los costos de capital, que son aquellos que sirven para renovar los bienes que han perdido capacidad y que rentabilizan el capital invertido. Y los métodos de regulación, bueno, es el método de costo de servicio, que es básicamente el que se utiliza en Estados Unidos y que ha sido, digamos, superado a lo largo del tiempo por la regulación, que básicamente se cubre el costo de servicio, ¿no? Las empresas informan al regulador cuáles son sus costos de operar y mantener las redes y sus costos de inversión y de infraestructura, y el regulador les reconoce esto. En general, estos métodos implican una revisión de las tarifas anual o cada 2 años, ¿no? Y se reconoce un plan de inversiones. Y después aparecen los métodos de incentivos que ya comentaron aquí, que es el método de price cap o de precio techo o de ingreso techo, y aparecen las revisiones tarifarias cada 4 o cada 5 años, ¿no? Estos modelos básicamente lo que buscan es incentivar eficiencia, porque lo que se observaba es que los modelos de cost plus no incentivaban la eficiencia toda vez que te reconocían tus costos reales, ¿no? Y técnicas de benchmarking que no se observan en la práctica para determinar la totalidad de una tarifa de distribución ni de transporte, pero sí tal vez para alguno de los componentes que veíamos antes, ¿no? Bueno, en general en Latinoamérica, como les comentaba, la distribución de energía eléctrica es un monopolio, eventualmente por región, ¿no? Donde el distribuidor tiene clientes cautivos en la zona en la que opera, ¿no? Y se observan mecanismos de price cap o de income cap en casi todos los países, excepto, bueno, en el caso de Bolivia y de Paraguay, que se aplica el costo del servicio, ¿no? Bueno, esta la vamos a pasar. Algunas referencias algunas reflexiones sobre esta experiencia. Bueno, sobre mi experiencia en la revisión de tarifas de distribución, es que es necesario que los distintos componentes que se regulan haya consistencia, digamos. Uno a veces lo que observa en las experiencias es que se regula de una manera la forma en que se determina el costo de explotación, de otra manera la forma en que se determina la base de capital, y si esto no es consistente, lleva a comportamientos estratégicos de parte de las empresas o del regulador, que es necesario tener una mirada integral a cómo se regulan los distintos componentes de la tarifa. Y uno no puede decir que un sistema es mejor que el otro, ¿no?
En cualquier caso hay que entender los contextos en donde se aplican y en cualquier caso lo que importa es un buen regulador más que un buen sistema, ¿no? Y los desafíos más actuales de la regulación de tarifas eléctricas tiene que ver con que haya mayores incentivos a la inversión. Lo que también se ha venido observando y se ha visto mucho en Europa, no solo en Latinoamérica, es que las empresas tienden a retrasar inversiones con los mecanismos de incentivo de eficiencia. Como el Estado no está controlando el día a día de la inversión, las empresas maximizadoras de beneficios tienden a retrasar las inversiones y esto puede tener algunos efectos sobre la calidad del servicio. Y la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como generación distribuida, que es cuando uno se instala un panel solar en su casa. Bueno, esto tiene efectos sobre las redes de distribución, tiene efectos económicos sobre las empresas distribuidoras, que bueno, que es necesario entender cómo hay que regular, ¿no? Y después la necesidad de ir diseñando tarifas de distribución en donde la demanda cada vez pueda participar más activamente y tomar decisiones sobre en qué hora consume la energía eléctrica, en qué hora le sale más barato y tomar decisiones respecto a su consumo, ¿no? Que hoy se ven poco en nuestros países. Bueno, muchísimas gracias por su atención, me pasé un poquito, así que... Muchas gracias. Un aplauso para los... Pasamos a preguntas. A mí me gustaría empezar con una y después lo abrimos a ustedes, a todos los que quieran hacer preguntas. Una es la regulación y el cambio climático, ¿sí? En la región. Digamos, hay una enorme presión, sea en energía para reducir emisiones, también en transporte, pero claramente esto implica costos extras, se va a reflejar en la base de activos, cómo, de acuerdo a su criterio, los reguladores de la región lo están tratando, qué se puede hacer, cuáles son los instrumentos, si tenemos un largo camino por recorrer en esto o no. I think it's very important to mention that the ordinary mechanisms that regulators have in their toolkit, say the price cap and the rate of return, are not appropriate for a world in which we have to address climate change concerns. Say, because these two mechanisms, they relate profits to sales, and so they induce consumption of electricity and consumption of water. And so there is an ongoing discussion that is very important, okay, to the need to decouple revenues from sales in order to incentivize the operators to pursue, say, energy efficiency or lower consumption of water. Sí, creo que es un tema bien relevante el que tocas, Tomás, pero a ver, en el caso de Perú, yo diría que la preocupación sobre el tema de la protección ambiental todavía no ha sido incorporada en los mecanismos de regulación tarifaria. Esto viene básicamente por preocupaciones de aplicación normativa y ciertamente si hay alguien que ha contribuido a que los operadores incluyan esta preocupación en sus estructuraciones, en sus modelos financieros, son en realidad quienes les prestan el dinero, sus lenders. Pero en los instrumentos tarifarios no ha habido, digamos, en Perú, por lo menos en transporte, un desarrollo de cómo incorporar esto, pero lo que sí es importante es lo que tú señalabas hace un momento que conversábamos, la necesidad de que los reguladores tengan los modelos económicos de los proyectos y que los revisen cada cierto tiempo, que haya un trabajo más desarrollado de los modelos económicos de los proyectos. Creo que en realidad se proveen de los modelos económicos luego de la estructuración y cada operador tiene el suyo, pero los reguladores tienen que trabajar modelos económicos que incorporen estos factores dinámicos en los procesos regulatorios, ¿no? No sé si alguien quiere. Sí, dos comentarios sobre ese tema, ¿no? Siguiendo a lo que comentaban anteriormente, hay que entender, digamos, que por qué es necesario incorporar esto en una tarifa. Porque la eficiencia energética o el ahorro, desde el punto de vista del Estado, desde ya que es deseable y desde el punto de vista de toda la sociedad es deseable, pero si lo vemos desde el punto de vista de la empresa no quiere disminuir mercado, ¿no? Quiere aumentarlo. Entonces aquí hay un tema de cómo incorporar en tarifas
eléctricas, bueno, que es el caso que más conozco, que las empresas tengan incentivos para querer reducir el consumo energético de sus usuarios, porque en principio uno esperaría que tengan incentivos a incrementarlo porque, bueno, porque allí tienen mayores ganancias, ¿no? Entonces, esto cómo incorporarlo en la tarifa eléctrica. Y el otro gran desafío que aparece es el tema de lo que se conoce como desacople, ¿no? Es decir, cómo lograr que el ahorro energético no influya sobre el crecimiento económico, ¿no? Bien, lo abrimos, no sé si alguien quiere una pregunta. Sería bueno si te pudieras presentar, decir tu nombre. Buenos días, mi nombre es Cristian Montero y yo trabajo en concesiones. Había una afirmación respecto a que solamente la tarifa o el cobro de tarifa está asociado al pago de la infraestructura, la inversión que se estaba haciendo, pero no sé si eso es tan claro. En el fondo, la tarifa refleja un servicio que el Estado está dando y no solamente el pago de las inversiones. Pero mi pregunta va más que nada a saber si ustedes tienen conocimiento de cómo se puede mejorar la competencia en el proceso de licitación de las concesiones, más que en la regulación que ustedes se enfocaron, para mejorar obviamente la transparencia y la competencia aumente. Sí, ahí no se escuchó bien alguno. Sí. Hubo problemas para escuchar la pregunta. ¿La puedes repetir? Sí, si es que ustedes tienen conocimiento para el proceso de la licitación, cómo se puede mejorar la licitación para aumentar la competencia, dado que, por lo menos en Chile, las empresas que siempre están entregando ofertas a las licitaciones son bien contadas. Aldo, tal vez, o bueno, Patricia, si quieres. Sí, dale. Está prendido, está encendido. Hola. Hola. A ver si entendí bien la pregunta. La licitación cumple una finalidad, que es decirle qué es lo que yo quiero al que va a construir y va a operar, y tienen que haber reglas que se respeten, y algunas cosas no van a estar definidas porque uno no sabe lo que va a pasar a 5, a 10 y a 20 años, ¿no? Uno no sabe cómo va a evolucionar la ciudad, cómo va a evolucionar el país. Tratar de poner todo en el proceso de licitación, si bien es necesario, es ilusorio. A mi juicio, junto con una buena licitación, que deje muy claro qué es lo que el Estado desea, tiene que haber un marco regulatorio que permita que el Estado pueda actuar en el tiempo en función de los intereses de la sociedad, garantizando el retorno justo al inversionista. Por retorno justo están todos los modelos regulatorios que hemos conversado aquí. Ahora, las concesionarias tienen responsabilidad de algunas cosas, pero no tienen responsabilidad de otras. Si el tráfico de vehículos particulares crece a tasas de 10, 12% al año, ella va a tratar de adaptarlo lo mejor que puede con las reglas que le pusieron. Y eso es una función más del Estado de dar más alternativas o aplicar una tarificación eficiente. En ese sentido era mi propuesta de separar el ingreso de la concesionaria de la tarifa que se cobra en casos de congestión, porque efectivamente lo que sucede ahí es, dice, la concesionaria está ganando más dinero cuando las condiciones del tráfico son peores. Hay gente que no le cuadra eso. Cuando uno va al cine, y quiero hacer esta analogía, y hay mucha gente que quiere ir a ver una película, hay 100 asientos, y no se pueden vender 120. Si yo vendo 120 van a quedar 20 personas afuera. Esa solución, uno dice, venda solo 100 y cada uno va a ver bien la película, esa solución no se puede aplicar a las carreteras, o por lo menos no conozco a nadie que las haya aplicado. Entonces la solución es subir el precio. Sí, a mí me gusta mucho la pregunta porque
A ver, en Perú ha habido un cierto debate reciente sobre la necesidad de que los procesos de adjudicación de proyectos de APPs tan importantes sean realmente competitivos. Han habido 2 proyectos de montos de inversión verdaderamente históricos en Perú, uno en energía y otro en transporte, la línea 2 del Metro de Lima, que han tenido en realidad un único postor, vamos a decir así. Entonces, sí es una discusión relevante cómo hacer que esos procesos de adjudicación de las APP sean más competitivos. Y ahí creo que lograrlo implica esfuerzos de diversa índole. Primero, tienes que tener una muy buena estructuración, unos estudios de preinversión realmente buenos y potentes, pero también tienes que tener una capacidad como Estado de promover tus proyectos de manera más importante. Finalmente, la capacidad del Estado de atraer más inversionistas para estos concursos por un mercado, que son finalmente las licitaciones, tiene que ver con la credibilidad que tienes como licitante, y eso básicamente se centra en la calidad de tus proyectos. Ahora, otro tema importantísimo es qué factores de adjudicación vas a escoger. Y ese es un tema clave, porque hace muchos años, cuando, por ejemplo, en Perú, después del primer gobierno de Alan García, estamos en una situación financiera realmente grave, de repente tenía mucha más racionalidad escoger como factor de adjudicación quién le paga más al Estado. Ha pasado mucho tiempo, ya no somos ese país. Ahora los factores de adjudicación van, por ejemplo, en quién me pide menos cofinanciamiento o más sofisticación en los factores de adjudicación. Pero finalmente el factor de adjudicación es un elemento clave en el éxito de una licitación, de una APP, y de cuán competitivo puedes hacer ese proceso. Pero sí creo que es importantísimo trabajar más ese tema de hacer competitivos estos procesos, y también creo que es importante tomar decisiones previas como Estado respecto a qué nivel de competencia quiero que tenga una industria. Por ejemplo, en puertos, tienes que tomar una decisión previa de si quieres competencia intraportuaria o extraportuaria. En Perú hay una empresa concesionaria importante que es Dubai Ports, que demandó al Estado peruano porque se adjudicó el Muelle Sur a Dubai Ports, y después se adjudicó el Muelle Norte en unas condiciones distintas, en que no se permitió a Dubai Ports participar por esta otra adjudicación, porque el Estado supuestamente quería una competencia intraportuaria. El tema es que esa decisión se tomó cuando hubo una primera inversión en Muelle Sur por Dubai Ports, que implicaba que eventualmente podía participar en la otra licitación. Entonces, este tipo de decisiones sobre qué nivel de competencia quiero introducir en la industria son bien importantes, y por eso creo que tu pregunta es relevante y es un tema que hay que analizar más en los diferentes países de la región. Gracias. Joyce, tú querías. I'd like to point something. I also believe that this is a very relevant question, because we usually witness separate discussions on the regulation and on the modeling of a PPP. But the regulatory incentives and the regulatory framework are key for the investors to properly understand what they are going to face during the management of these contracts. So we are talking about mapping the risks. We are talking about the proper way to manage these risks. We are talking about adding transparency. And to this extent, it's very important, for example, to learn or to know as much as possible about the mechanisms that are going to be adopted by the regulator for these tariffs to change, or to say to require quality standards or investments, additional investments. How are they going to be handled during the course of the contract? So these are not separate discussions. They have to be conducted together. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, empezamos por ahí detrás. Mi nombre es Ricardo Curín, de la Dirección de Presupuesto. Y para hacer mi pregunta, quería recordar que hace un tiempo atrás, por ejemplo, en España, se estableció una regulación para fomentar la generación energética domiciliaria, la cual pronto fue revocada debido a que las compañías eléctricas se vieron afectadas económicamente. Y mi pregunta va hacia cómo ustedes, como reguladores o hacedores de regulación, pueden afrontar desafíos como este, ya sea en el ámbito energético o cualquier otro ámbito de su competencia. Gracias.
¿Alguien lo quiere? ¿Quién es Mariana? ¿Empezar? Bien, se me escucha, ¿no? Sí. Entiendo que tu pregunta se refiere al tema de lo que yo comentaba de la generación distribuida, ¿verdad? Porque no la escuché también, pero entiendo que te referís a cómo resolver el problema que está apareciendo con las nuevas tecnologías, que hay usuarios en general a través de paneles solares o de micro centrales eléctricas pequeñas o empresas, digamos, pero en general son generación pequeña, tienen generación que está muy cerca del consumo, pero es un problema efectivamente para las compañías eléctricas. Así que ahí hay efectivamente un tema para resolver en la regulación, ¿no? Pero se ha visto que, bueno, en el caso de España no funcionó, pero por ejemplo en el Reino Unido y en otros países, bueno, aquí en Chile mismo está incorporado en la ley, aunque todavía no está en funcionamiento, pero en general se incorporan medidores inteligentes, digamos, ¿no?, que hacen que el flujo, que se puedan medir los flujos que van desde un lado hacia el otro y de alguna manera la generación que le sobra a este usuario también se pueda incorporar a la red, ¿no? Y esto en general es beneficioso para el sistema, pero puede traer inconvenientes para las empresas de distribución, que es lo que apareció en España por no encontrarse la regulación adecuada, que es que, bueno, la empresa de distribución igual tiene que invertir. El problema es que la empresa de distribución tiene que tener la red disponible para ese usuario, inclusive, porque tal vez ese usuario en algún momento no puede generar su energía eléctrica y va a necesitar abastecerse de la red. Entonces, ¿cómo seguir pagándole? Me parece que el desafío está en encontrar una forma de que se le siga pagando por la red a ese distribuidor, no se le puede dejar de pagar porque la tiene que poner a disposición, y que también hay un beneficio que tiene que ver el distribuidor, que tiene que ver con la inversión en todo el sistema, porque, por ejemplo, disminuyen las pérdidas de energía toda vez que el consumo está muy cerca de la fuente de abastecimiento de energía. Bueno, disminuyen pérdidas de energía en la red y eso a mediano o largo plazo se traducirá en menor inversión en la red, digamos, ¿no?, toda vez que las pérdidas de energía han disminuido. Así que hay beneficios de eso, es necesario encontrar buenas soluciones para que los distribuidores no tengan afectado su negocio, que es la provisión de redes, ¿no? Gracias. Yo tal vez agregar algo de la pregunta. Creo que ahí uno de los principales problemas es la falta de información, el rol de los reguladores para dar información. Cuando un cambio regulatorio impulsado por otro organismo del Estado, que lo toma unilateralmente sin consulta al regulador, si el regulador es realmente independiente y tiene fuerza, lo que tiene que hacer es decir, el costo de esta medida que tomó el Poder Ejecutivo es este, y hacerlo público. Pero eso no ocurre con frecuencia, lamentablemente. Sí, yo quería agregar una cosa. Normalmente cuando hay cambios normativos que impactan en los proyectos, los contratos establecen un mecanismo de previsión para este tipo de eventualidad, que es ruptura de equilibrio económico-financiero. Y entonces, si cambia una ley aplicable, el contrato permite al inversionista que se activen compensaciones que pueden ir desde incrementos tarifarios hasta reducción en el programa de inversiones o ampliación de plazo del proyecto. Entonces, específicamente para cambios normativos que impactan negativamente en el proyecto, hay mecanismos contemplados. Sin embargo, yendo ya más allá al tema de qué hacer cuando hay normativas que impactan, yo creo que efectivamente un regulador económico que tiene los blindajes suficientes puede desde pedir opiniones sobre los proyectos que se están discutiendo en el Congreso para evaluarlos y hacer opiniones previas, hasta hacer talleres con sus grupos de stakeholders para poner en la opinión pública cuáles van a ser los costos que afecten a la industria de este tipo de decisiones inconsultas, digamos, ¿no? Podemos tomar un par de preguntas más, que las hacemos las dos seguidas porque se nos acaba el tiempo. Hola, Carlos León del Banco Interamericano. Mi pregunta va en el sentido más de las empresas públicas. Uno usualmente piensa que la regulación viene para generar la competencia entre distintos inversionistas, pero las empresas públicas generalmente fijan tarifas
que no son, que soportan pérdidas con fines de algún beneficio social o algún beneficio político. En ese sentido, afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas y del proyecto en sí, y quería ver los reguladores cómo abordan ese tema. Y la otra pregunta. Henry Malbrand, del puerto de San Antonio. Quería hacer dos preguntas, quizás particularmente para Aldo, pero pueden responderla todas. En Chile se optó cuando se abrió el mercado de los puertos en Chile a la inversión privada de las concesiones, se optó por una opción de introducir competencia entre terminales versus la alternativa de competir entre puertos. Quisiera saber cuál es tu análisis de los resultados de ese proceso. Si acaso efectivamente las inversiones esperadas se han producido y se ha maximizado el beneficio social de un bien público como el puerto versus la alternativa, ¿no? Ya han pasado suficiente tiempo como para hacer eso, no sé si lo hiciste, pero quisiera tener la opinión. La segunda cosa es que en Chile, sigo hablando en el caso de los puertos y en general en todo tipo de concesiones, hay un marco administrativo que tienen que pasar todas las concesiones que se hacen en Chile, que tienen que ver con el Tribunal de la Libre Competencia, que impone ciertas condiciones a las licitaciones que a veces no son necesariamente las que el ente que está licitando, en este caso el puerto, quisiera necesariamente licitar. Quisiera licitar con unas reglas y el tribunal impone otras, ¿no? En defensa, supuesto, de la libre competencia. Entonces, también quisiera hacer ahí una pregunta, si acaso, al ver la experiencia chilena o extranjera al respecto, ¿cuál ha sido el rol positivo o negativo, o qué se puede decir, respecto a este ente administrativo independiente que decide de qué manera se hace la licitación de las concesiones? Gracias. Empezamos por lo de las tarifas de empresas públicas. Sí, a ver, hay una cosa importante que hay que resaltar respecto a si la empresa regulada es una empresa pública o es una empresa privada. Efectivamente implica un gran desafío para un regulador porque la empresa pública tiene unos incentivos totalmente distintos a los que tiene una empresa privada. Y hay una simetría en la relación que tienes como regulador con la empresa pública y la empresa privada. Lo cierto es que tus mecanismos tarifarios tienen que crear incentivos por igual, ya sea empresa pública o empresa privada. Tú utilizas los mismos instrumentos de regulación. Personalmente sí creo que son pocos los casos en que las empresas públicas, por lo menos en el caso peruano, deben mantenerse, pero sí creo que es indispensable establecer en la gobernanza de estas empresas públicas unos ciertos incentivos. Por ejemplo, hace algún tiempo, nosotros en el caso de Perú en infraestructura de transportes tenemos una empresa pública que administra ciertos puertos y una empresa pública que administra ciertos aeropuertos, pero ya más marginalmente porque ha habido promoción de inversión privada en estos sectores y ya lo que queda en la empresa pública es poco. Pero ¿qué se hace? Hay una entidad del Estado que es el holding de las empresas públicas y lo que hace antes de aprobar los programas de inversiones de las empresas públicas es pedir opinión al regulador y decir, ¿qué opinas tú de este programa de inversiones que me está pidiendo la empresa pública que evalúe para que le apruebe el presupuesto? Y ahí lo que haces es dar una opinión como si se tratara de un programa de inversiones de una empresa privada, para incentivar que estas empresas propongan programas de inversiones que tengan que ver más con criterios de eficiencia que con criterios de cómo incremento más mi presupuesto. Y estas opiniones del regulador son las que se imponen a la hora de aprobar los presupuestos a estas empresas públicas, pero no, ciertamente es un desafío para la regulación, la relación con la empresa pública. I just would like to point that this is not singular to Peru. Of course, this is a very important issue for several countries in the region.
For example, in Brazil, at the electricity sector, there is not a different approach towards a public or a private company, so the mandate is the same, but the incentives to have a proper performance from the public companies have to be weighted, have to be considered, and this is one of the key elements of this agenda there, how to incentivize proper performance, and not only proper performance, also to have a performance that is robust or that prevents also corruption. Aldo, ¿tú quieres tomar las dos? Sí. Aló. Rápidamente sobre el primer tema. ¿Se escucha? Sí. Creo que no debiera haber diferencias entre la naturaleza pública o privada de la empresa. Ahora, generalmente uno ve empresas públicas en servicios que son más complejos y que la mayoría de las veces son deficitarios por la función que cumple. Sin embargo, uno ve muchos ejemplos y es bueno que el Estado le ponga una restricción presupuestaria, incluso aunque le dé subsidio, limitar el gasto. En Chile, por ejemplo, Metro es una empresa que financia la operación y 1/3 de la inversión y sería imposible autofinanciar toda la inversión de las líneas de metro. Sin embargo, las empresas portuarias generan utilidades administrando las concesiones de terminales. Hay muchos ejemplos, pero no debiera ser sinónimo empresa pública de déficit y subsidio. Depende del tipo de servicio que se dé. Ahora voy al tema de puertos. Lo aprovecho de comentar. La ley chilena de 1999 dice que las empresas públicas portuarias deben fomentar la competencia al interior de los puertos y entre los puertos. Nosotros tenemos dos puertos grandes, Valparaíso y San Antonio, que históricamente han competido y se han repartido la carga. Algunas veces uno está arriba, a veces el otro está arriba. Y ha habido competencia porque la carga, el volumen de tráfico da para 2 terminales. Hoy día hay un tercer terminal que se entró en operación, tendremos competencia en San Antonio y se está planificando el puerto a gran escala, probablemente en San Antonio, aunque Valparaíso también tiene su proyecto. Yo pienso que Valparaíso y San Antonio son un mismo mercado, por lo tanto la competencia intrapuertos afecta a la competencia extrapuertos en la quinta región. Respecto a la evaluación que yo hago, uno tiene algunos indicadores indirectos de esto respecto a que las inversiones se han hecho, no hemos sufrido periodos largos de falta de capacidad, las tarifas reales están por debajo de las reguladas, las tarifas reales están muy abajo en la distribución de tarifas a nivel internacional y esos son indicadores de que el modelo de competencia portuaria ha funcionado de acuerdo a lo planificado. Yo, a mi juicio, es el sector concesionado que mejor funciona en Chile, esa es mi opinión. Respecto a las restricciones que pone el órgano de libre competencia, estas se originan en un dictamen cuando recién se licitaron porque había temor de que no funcionara la competencia, hubiera poder monopólico. Yo considero que esas restricciones que son demasiado estrictas en lo vertical y también en lo horizontal debieran revisarse, pero siempre tiene que haber una supervisión. De hecho, en Europa, donde hay mayores grados de competencia entre grandes puertos, en la zona norte ahí de Amberes, Rotterdam, hasta Le Havre en Francia, ahí hay una competencia entre puertos grandes, pero la Comisión Europea, si bien no ha iniciado casos, siempre está atenta de que no hayan abusos por parte de los operadores de terminales. Bueno, estamos un poco excedidos en el tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir, a los panelistas por participar. Gracias.